¿Esta clase cuál es? La gracia, la fe y las obras. Y estamos viendo la parte de la gracia. ¿Sí? ¿Qué era la gracia? La gracia es el regalo dado por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, pero inmerecidamente apropiado por nosotros. ¿Sí recordamos eso? Ok, vamos a ver en esta clase algo importante. Eh, Clase número 2, definición de la gracia. Clase 2, definición de gracia. Vamos a ver lo que es la gracia común. Gracia común. Ok, vamos a entender algo. Cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron dignos de eterno castigo y separación de Dios, como lo vemos en Génesis, ¿no? Génesis 2:17. De la misma manera, cuando los seres humanos pecan, hoy en día se hacen merecedores de qué? De la ira de Dios y del castigo eterno. ¿Sí entendemos eso? Mire, es bien claro, en Romanos 6:23, vamos ahí, Romanos 6:23. Romanos 6:23. ¿Qué dice ahí? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto quiere que está diciendo aquí, que una vez que las personas pecan, la justicia de Dios exige solamente una cosa, que estén eternamente separadas de Dios. ¿Sí entendemos eso? Eso fue lo que pasó con los ángeles, ¿no? Que pecaron en contra de Dios, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? Sí sabemos, ¿no? Fue Dios desterró, desechó a Satanás y también a un puñado de ángeles que fueron con él, ¿no? De ahí un juicio ya divino. ¿Y cuál es el juicio para ellos? Que ya está bien claro y bien dado. Es el infierno, ¿no? La justicia de Dios obrando, hay una separación total de Dios, viene la ira de Dios sobre ellos y es exactamente lo mismo para con los hombres que han pecado. Eh, Mire, segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de obscuridad para ser reservados al juicio. Y hay un juicio ahí. Pero vemos algo, ¿no? Vemos que Adán y Eva pecaron, pero no murieron. ¿Sí se dan cuenta de eso? Por eso estamos aquí, ¿no? Y hoy vemos, el día de hoy vemos a millones de hombres que pecan aún de una forma deliberada, yendo en contra de la voluntad de Dios. Es más, algunos hasta se llegan a mofar de Dios y de su palabra y de su verdad, pero algunos de ellos viven muchos años.
y gozan de las bendiciones de este mundo. ¿Sí lo veo o no? ¿Cómo puede ser esto posible? Aquí es donde entramos en lo que estamos viendo, ¿no? La gracia común de Dios. La gracia común es la gracia común es la gracia de Dios por la que Él concede a las personas, por la que Él concede a las personas innumerables bendiciones, innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. La gracia común es la gracia de Dios por la que Él concede a las personas innumerables bendiciones que no son parte de la salvación. Y hay una palabra importante, ¿no? Dice común, ¿no? Que dice esto, que es a toda persona. O sea, no se limita solamente a creyentes. Hay una diferencia, vamos a hacer una distinción. Lo que es gracia común y gracia salvadora. Y esto es, claro, la misma gracia de Dios, pero manifestándose en el mundo de diferentes formas, ¿no? La gracia de Dios manifestándose en el mundo de dos maneras diferentes. Es decir, producen resultados diferentes, ¿no? La gracia común no produce salvación. La gracia común no produce salvación. Y se da por igual a creyentes y a no creyentes. ¿Sí vamos entendiendo? Cuando vamos desglosándolo. ¿Cómo se manifiesta esta gracia común? En el ámbito físico. ¿Cómo se manifiesta esta gracia común en el ámbito físico? Es decir, los incrédulos continúan viviendo en este mundo por la gracia común de Dios. Los incrédulos continúan viviendo en este mundo, y también los creyentes, ¿no? Pero para hacer la distinción. Continúan viviendo en este mundo por la gracia común de Dios. Cada vez que alguien respira es por gracia. Porque la paga del pecado leímos que era ¿qué? Muerte. Mire Génesis 3, 17, 18. Génesis 3, 17.
Génesis 3:17. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Vemos el juicio de Dios, ¿no? Pero si nos damos cuenta, en su gracia común Dios ha permitido, ha proveído que la tierra dé más que espinos y cardos, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas no hoy gozamos todos los hombres que nos produce la tierra que Dios nos da? ¿A poco nada más comemos eso? Hay cantidad de cosas, ¿no?, que la tierra produce. ¿Por qué? Por gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el pago que merecíamos por nuestra desobediencia, pues no se ve completo y totalmente reflejado en este tiempo. Eso es lo que estamos entendiendo, ¿no? Primeramente vemos, continuamos viviendo, ¿no? El hombre continúa vivo. Cuando les dijo este mandamiento Dios a Adán y a Eva de que no comieran del árbol, les dijo porque si no iban a morir, pero bien no murieron físicamente, ¿verdad? Siguen vivos, ¿por qué? Por gracia de Dios. Y esta gracia de Dios se sigue extendiendo a los hombres. Los hombres, hoy vemos a hombres que hacen cosas terribles y siguen vivos. ¿Por qué será? Por gracia de Dios. Ahora, ¿quién puede cuestionar la gracia de Dios? Pues nadie, ¿no? Lo podemos ver en el ámbito terrenal. Para todos llueve por igual, ¿no? Y la lluvia es un reflejo de bendición de parte de Dios. Si no lloviera, ¿cómo estuviera la tierra? Seca y desierta, ¿no? Vemos grandes cosas que Dios permite al hombre, tanto creyente como no creyente, gozar. Ahora, claramente no se van a comparar las bendiciones que tienen los hijos de Dios con las bendiciones que tienen los hombres que no conocen a Dios. No son comparables, ¿verdad? Nosotros que tenemos las bendiciones de parte de Dios, primeramente por la salvación que Él nos ha dado, pues decimos, no se compara con lo que yo tenía antes, ¿no? Pero es una verdad que vemos. El hombre sigue vivo. Cada vez que alguien respira es por gracia. Vemos a un Dios que tiene un cuidado por el hombre, aunque el hombre faltó a Dios en la tierra que tenemos. No todo lo que se produce, todo lo que tenemos es por Dios, es por que Dios no lo permite. No, el hombre no crea nada. O sea, todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Mira Mateo 5:44. Mateo 5:44. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que dice que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Es decir, hay algunas bendiciones que Dios reparte a todos sin distinción y eso se llama gracia común. Hay algunas bendiciones que Dios reparte a todos sin distinción y eso se llama gracia común. Hay varios ejemplos de esto, aún en el Antiguo Testamento. Recordemos a José, estaba bajo el mando de un hombre llamado Potifar, ¿sí recordamos? Y vean lo que dice en Génesis 39:5. Génesis 39:5.
¿Estamos ahí? Dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Quién recibió aún bendición? Este hombre, Potifar. ¿Era de Dios? No. ¿Temía a Dios? No. Él adoraba a sus dioses. Y aún así recibió bendición de parte de Dios. También vemos entonces en el ámbito físico, también vemos en el ámbito intelectual. En el ámbito intelectual. ¿Qué entendemos aquí? Mire, los seres humanos en este mundo, incluso los incrédulos, no están entregados por completo a mentir o a la irracionalidad. Por completo no están entregados. O a la ignorancia. Toda persona puede captar algo de verdad. Algunos tienen gran inteligencia e entendimiento, ¿no? Mire Juan 1:9. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra ¿a qué? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Qué está diciendo aquí? En el papel de nuestro Señor como creador y sustentador del universo, no en particular como redentor, sino como creador y sustentador del universo, el Hijo de Dios permite que la iluminación y el entendimiento llegue a toda persona del mundo, hasta cierto grado. Es decir, la gracia común en el ámbito intelectual se ve en el hecho de que toda persona tiene un conocimiento de Dios. Hay un sentido en toda persona de la existencia de Dios. Es decir, el hombre no es completamente irracional, ¿o sí? Vemos que puede hacer grandes cosas, limitadas, claro, si vemos las cosas que Dios puede hacer y que aún Dios puede hacer en los hombres que le temen y que le sirven, pero es una verdad, o sea, no está completa y totalmente entregado a la mentira, a la irracionalidad o a la ignorancia. Y aún vemos cómo, bueno, aquí dice en Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Vemos cómo todas las personas tienen claro, no tienen el pleno conocimiento y el concepto verdadero de Dios. Pero aún como dicen muchos ateos, soy ateo gracias a Dios, ¿no? El mundo en general o totalmente tiene una concepción de Dios. Claro, se va torciendo, se va degenerando, a menudo resulta en muchas religiones. ¿Por qué? Porque su condición final, ¿cuál es del hombre? Pues una condición pecadora, una condición que vemos que su conciencia que Dios le ha dado se va cauterizando, ¿no? Y se va perdiendo de la realidad y de la verdad de Dios. Y el hombre, cada vez que va pasando el tiempo sin entregar su vida a Dios, se va volviendo más malo. Eso es lo que vemos, ¿no? O sea, normalmente no vemos a un niño asesinando inmediatamente, ¿o sí? Digo normalmente porque ya cada vez la maldad está peor y vemos cada vez cosas peores. Pero normalmente no es así. Luego ahí suben en el internet muchas publicaciones y muchas cosas y subieron una que me llamaba mucho la atención
de hombres terribles y malos. Subieron fotos de ellos cuando estaban en su peor momento y subieron fotos de ellos cuando estaban pequeños. Y bueno, sabemos que a veces en las fotografías se captan muchas cosas, ¿no? Y algo que me llamaba mucho la atención era la mirada, cómo fue cambiando. No recuerdo algún hombre, creo, si no me equivoco, había una foto de Adolfo Hitler, de niño, y bueno, ya de grande sabemos todo lo que hizo. Y su mirada era muy diferente. No era la mirada del hombre que hizo cosas terribles a la humanidad, no era la misma mirada del pequeñito de unos 7 años, si no mal recuerdo, que aparece ahí. Eh, Ese niño no estaba pensando en esas cosas, ¿no? Su pecado, la maldad de no reconocer a Dios lo llevó a algo terrible, pero no podemos pensar que todo incrédulo está completa y totalmente entregado a la irracionalidad. Es más, muchas de las cosas que hacen, aún sin darse cuenta, están bajo los principios de Dios. Aún los gobiernos hacen esto. Mire, casi el 90% de los gobiernos de los hombres, y no todos consideran a Dios, pues castigan el homicidio. Más del 90%, yo creo, ¿no? Solamente serán alguno que otro gobierno que ya está completamente perdido que no castigue el homicidio. ¿Eso es voluntad de hombre o voluntad de Dios? De Dios. ¿Sí entendemos? Mire Hechos 17:22. Hechos 17:22. Estaba eh, el apóstol Pablo con los atenienses. Dice entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Dice: al que vosotros adoráis, pues, dice, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo se da cuenta de esto, de que el hombre, bueno, tiene una cierta concepción del conocimiento de Dios. Hay un sentido de la existencia de Dios. Ok, también entonces la gracia común en el ámbito intelectual resulta en la capacidad que tiene el hombre de captar la verdad y distinguir el error. La gracia común de Dios en el ámbito intelectual también resulta en la capacidad de captar la verdad y distinguirla del error. También lo podemos ver en esto. Mire, toda ciencia y tecnología de los hombres no cristianos es el resultado de la gracia común. Dios les permite descubrimientos e invenciones. Dios permite descubrimientos e invenciones en su gracia común. Es algo que hemos hablado, ¿no? La ciencia no está peleada con Dios, sino todo lo contrario. Mientras más ciencia, más conocimiento de Dios habrá. ¿Cuántos hombres, aunque en un principio
negaron a Dios, mientras más se involucraron y mientras más descubrieron, se dieron cuenta de que esto tenía que haberlo hecho alguien superior a nosotros. No quitémonos ese concepto, ¿no? De que la ciencia y lo que nosotros somos como cristianos está como peleado, ¿no? Todo lo contrario. Vamos a ver en el ámbito moral. Que va muy de la mano con lo que acabamos de ver en el ámbito moral. Aquí Dios refrena a las personas Dios refrena a las personas para que no sean todo lo malas que pueden ser. Dios refrena a las personas para que no sean todo lo malas que pueden ser. Si no, pues todo el mundo sería Sodoma y Gomorra, ¿no? Un freno muy efectivo es la fuerza de la conciencia. Un freno muy efectivo es la fuerza de la conciencia. Es decir, cuando una persona sin Cristo actúa bajo su conciencia, cuando una persona sin Cristo actúa bajo su conciencia, sin saberlo está actuando bajo la norma de Dios. Cuando una persona sin Cristo actúa bajo su conciencia, sin saberlo, está actuando bajo la norma de Dios. El sentido interno de la conciencia, el sentido interno de la conciencia lleva a las personas a establecer leyes y costumbres en la sociedad. Llevan a las personas a establecer leyes y costumbres en la sociedad. Llegan a ser muy parecidas a las leyes morales de las Escrituras. Y llegan a ser muy parecidas a las leyes morales de las Escrituras. Por ejemplo, la institución del matrimonio, la familia, proteger la vida, prohibir el robo. Pero sí entendemos el deterioro que va a ir existiendo, que Dios mismo habló de él, ¿no? Y que Dios mismo permite. Por eso vamos viendo que, bueno, pues la familia ya no está como hace unos años, ¿no? Proteger la vida, pero me llamaba la atención de ahorita que está a todo lo que da lo del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Que bueno, uno dice, bueno, ¿a dónde va a parar esto? Pero si vieron uno de los decretos que acaba de firmar, ¿no? Con respecto a los recursos que provee a Estados Unidos a todo el mundo para esta asociación, ¿no? De abortos, ¿no? Que dice que ya no se va a dar estos fondos promovidos, bueno, por el Estado
para seguir fomentando estas clínicas de abortos en todo el mundo. Y bueno, los cristianos lo celebramos, ¿no? Porque era algo, bueno, terrible. Pero después vemos todo lo demás que está haciendo este hombre y decimos, bueno, al final, bueno, por sus hechos y por lo que vemos, pues no se ve que sea de Dios, ¿no? Pero eso es algo que fue promovido por una conciencia que está bajo las normas morales de Dios. Por lo que usted quiera, cómo hayan llegado a ese punto, ¿no? Cómo hayan llegado a ese punto, bueno, es algo que celebrar dentro de todo lo malo que ha estado pasando en estos días, ¿no? Eso, y podemos ver cómo un hombre, bueno, yo lo considero así, ¿no? Que se ve que es malo, tan extraño en su forma de pensar, puede hacer algo de esta forma. Tal vez uno pudiera pensar lo del presidente anterior, que se veía un poquito más sensato en sus acciones, ¿no? Pero él no, lo promovió a todas luces, ¿no? Esto de Planet Parenthood, ¿no? Si conocemos eso. ¿Cómo llegó a ese conocimiento? Pues por la gracia común de Dios. Y le digo, es algo que celebrar, aún en medio de tantas situaciones, y nos damos cuenta cómo Dios obra en los hombres, tanto en los no creyentes como en los creyentes. Y vemos aquí en este aspecto moral, ¿no? Las personas no son todo lo malos que puedan llegar a ser. Imagínense cómo sería. Ahora, ¿qué vemos aquí? Hay varias cuestiones, ¿no? Tenemos que entenderlo de una forma muy general, no una forma particular, porque si lo tomamos desde casos particulares, pues podemos pensar, bueno, ¿y por qué aquí no? ¿Y por qué acá? Si no estamos hablando de algo general, ¿no? Estamos hablando de todo el mundo. Claro, no podemos concebir todo esto porque, bueno, solamente somos limitados a nuestras percepciones más próximas que tenemos, ¿no? Lo que recibimos de información, las personas que conocemos. Pero si lo ampliamos un poquito, tratamos de ampliarlo un poco a todo el mundo, pues vemos sí que el mundo no está todo como Sodoma y Gomorra, que si vemos un deterioro de la humanidad, si vemos cada vez cómo se va incrementando la maldad, cómo cada vez todas estas situaciones que el mundo defendía como la familia, como la vida, como la verdad, pues se van diluyendo, pero aún todavía existen personas que no son todo lo malos que puedan ser. ¿Esto es por qué? Por la gracia común de Dios. Ahora, algo bien importante, la gracia común no salva a nadie. La gracia común no salva a nadie. La gracia común no cambia el corazón. La gracia común no cambia el corazón. Ni lleva a las personas al arrepentimiento genuino y la fe. La gracia común refrena el pecado, pero no le cambia a nadie su disposición fundamental hacia el pecado. La gracia común refrena el pecado, pero no le cambia a nadie su disposición fundamental hacia el pecado. Ni tampoco purifica la naturaleza humana caída. Ni tampoco purifica la naturaleza humana caída. Tampoco las acciones de los incrédulos, tampoco las acciones de los incrédulos realizadas bajo la gracia común ganan el favor de Dios.
Ok, también entendemos esto. Dios en su soberanía distribuye las bendiciones de la gracia común. Dios en su soberanía distribuye las bendiciones de la gracia común. Dios distribuye en su soberanía las bendiciones de la gracia común de varias maneras. Y a veces da mayores bendiciones bajo este aspecto, bajo este término, mayores bendiciones a los incrédulos. Si hay más ricos incrédulos que cristianos, ¿sí se da cuenta? Los hombres más ricos y más poderosos, ¿cuántos eran cristianos verdaderamente? De los más, de los que salen en la revista, ¿no? Los 20, los 50 hombres más ricos del mundo. Le aseguro que si hay uno o dos cristianos verdaderos, será mucho. ¿Sí entendemos esto? ¿Por qué la gracia común? ¿Por qué la gracia común? Para demostrar la justicia de Dios. ¿Por qué la gracia común? Es decir, ¿por qué Dios concede gracia común a pecadores que no se la merecen y tal vez nunca vendrán a la salvación? Para demostrar justicia. ¿Cómo es esto? Cuando Dios invita repetidamente a los pecadores a acudir a la fe y estos rehúsan repetidamente sus invitaciones, la justicia de Dios se manifiesta mejor al condenarlos. Cuando Dios invita repetidamente a los pecadores a acudir a la fe y estos rehúsan repetidamente sus invitaciones, la justicia de Dios se manifiesta mucho mejor al condenarlos. Mire lo que dice Romanos 2:5. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumula sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Pero eres terco, necio. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, acumula sobre ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Se entienden por qué están los hombres? ¿Por qué hoy vemos todo lo que hay? Porque Dios lo permite. También una parte de la manifestación de la gracia común es que, bueno, Dios sigue extendiendo su mano, su poder y obra en el mundo, pues para que siga existiendo. Porque si Dios no tuviera nada que ver con el hombre y lo dejara así como algunos piensan, yo creo que ya no existiría el hombre ni el planeta tal vez, o no sé qué sería, ¿no? ¿Sí entendemos? Vamos a tomar 5 minutos.